Hola, bienvenidos a Quienique TV. Hoy nuestro invitado es más que un personaje especial, una persona especial. Es el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. Daisy, un gran placer estar acá en Quienique TV y estar contigo en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero contarles antes de arrancar, normalmente, nosotros los periodistas tenemos mucho más cercanía y podemos saber cómo puede ser un presidente. Y el presidente Duque tiene varias particularidades. Ante todo, es un hombre sencillo. Previamente, cuando uno va a hacer estas entrevistas, conversa con su equipo y me contaban que en todos los viajes regionales que ha hecho nunca se queda en hotel, que le gustan las guarniciones militares. ¿Por qué no arrancamos por esa parte amable, esa personalidad? Un poquito está la noticia que usted quiere o le toca venir a vivir a Palacio. Sé que eso no es fácil, es un cambio de vida muy duro, los niños, los colegios. ¿Cómo se siente en esa parte humana, en la parte sencilla del Iván Duque como ser humano, más allá de la presidencia? Bueno, lo primero, Daisy, es de nuevo agradecer y sí, desde que empecé la presidencia le dije a mis compañeros de trabajo que a mí no me gusta estar en las regiones aislado del contacto con la gente y además también el contacto con los héroes de Colombia. Por eso prácticamente en un año nunca me he quedado en un hotel en Colombia, siempre me he quedado en las guarniciones, hablo con los generales, con los coroneles, hablo con los soldados, normalmente hago un saludo de reconocimiento a la tropa, tengo la posibilidad de estrechar su mano, de decirles algo amable, agradecerles lo que hacen por Colombia, eso a mí me llena mucho. Y hemos estado muy presentes en el territorio, son más de 50 consejos de seguridad, más 34 talleres construyendo país y los constantes viajes a la región para gobernar desde las regiones, para atender la problemática de las regiones, y eso a mí me hace muy feliz. Y me hace muy feliz compartir las cosas cotidianas, encontrarme con el tendero, entrar a la tienda a saludar. Comer algo en una tienda. Tomarme un café. Las guarniciones donde dan esa comida que no es muy rica. No crea. No crea. ¿Mucho frijol o no? No, de todo, pero además lo disfruto mucho. Y me gusta a veces ver las condiciones en las que están nuestros soldados, escuchar también de ellos qué solicitudes tienen. ¿Y batallones de montaña ha ido, sí, esa parte claro, que están también duras? hemos estado, en batallones de alta montaña hemos estado. Y a mí me parece que ese es el contacto que también se requiere por parte del presidente con las tropas. Y en el lado familiar que usted me preguntaba, pues ha sido un año donde yo disfruto todavía de seguir viviendo en mi casa. Hay cosas de la cotidianidad que me hacen muy feliz. Yo me gusta levantarme muy temprano en la mañana, yo soy muy madrugador. Entre 4:30 y 5 de la mañana normalmente estoy despierto, prepararme mi café, sentarme con mi cafecito, de pronto mirar algo de noticias, pensar el día, siempre hago como una bitácora de lo que espero lograr en el día. Y a veces los que sufren son los funcionarios porque yo empiezo a llamar desde las 5:30. Hoy estoy llamando a los jefes, comandantes de división, o estoy llamando a los ministros y viceministros. ¿Sabe a quién le acuerda? Presidente Betancur. Él era muy así, sí. Y de hecho con él tuve una amistad muy cercana. Y en sus últimos años yo lo consultaba mucho. Y entonces él se reía porque a veces en el chat, yo ponía chats a las 4:30, 5 de la mañana, y entonces me decía, me imagino que su papá le habrá contado cómo era en la época mía, entonces nos reíamos. Sí, porque mi papá también era muy madrugador, él fue ministro, presidente de Betancur, y decía que el presidente de Betancur a veces a las 4:30 estaba llamando a los funcionarios por el Falcon a decir, bueno, a las 6 de la mañana lo espero en la oficina para evacuar esto y aquello. Entonces tengo esa disciplina y también disfruto mucho el desayuno en familia, despachar a los niños al colegio. Trato, como ellos entran tan temprano, muchas veces de acompañarlos y dejarlos en el colegio cuando están, obviamente, en su jornada académica, y eso me hace feliz. Pero ahora si se pasan a vivir tan lejos de su colegio, además tendrán que irse, no van en bus escolar, ¿no? No, ellos no van en bus escolar, pero lo cierto es que están mucho más cerca del colegio en nuestra casa, además. Están a 10 minutos, máximo 15 minutos. Obviamente ya desde el centro, pues puede ser más de 40 minutos. Pero más allá de si la logística es cómoda o no, es el hecho también de estar en la casa de uno. Lo disfruto mucho. Mis libros, mis cosas, siempre el contacto como con lo que ha sido la vida tradicional nuestra. Yo obviamente, como tengo jornadas a veces tan largas acá en la Casa de Nariño, me quedo dependiendo de la semana 2, 3 y hasta 4 veces. Entonces pues siempre esa llamada por la noche cuando mis hijos me dicen, papá, vienen, si no, hoy no llego, es más complicada. Pero afortunadamente también María Juliana ha sido pues una muy buena coequipera, aparte de ser pues obviamente
la razón de mi afecto y mi cariño y mi amor. Pero entonces ella también muchas veces se echa al hombro el tener que ser papá y mamá a veces durante la semana. Pero sabe lo que implica ese cambio, ¿no? Claro, claro, ¿no? Lo sabemos. Y yo creo que estamos en ese proceso. Sí, es bueno. Yo creo que el país lo recibe bien, ¿o no? Que su presidente esté en su casa de Nariño, en donde debe estar, pero también el sacrificio de la familia es muy duro. Hay algo que me llama mucho la atención, es su sensibilidad. Es notable el día en que usted abraza a este patrullero, el 20 de julio, yo creo que los que lo vimos nos conmovimos, así como se conmovió usted. A usted no le preocupa ni le importa. ¿Por qué hace ese tipo de cosas y cómo la recibe la gente que está cerca a usted? Abrazar a alguien, llorar, saludar. Daisy, yo creo que la vida debe ser auténtica en todo. A veces el ejercicio del poder trata de marcar distancias entre quienes están en el ejercicio del poder y los ciudadanos. Y la verdad es que nuestro país es un país que ha tenido mucho sufrimiento. Nuestro país ha tenido heridas profundas. Y yo construí mi vida teniendo una gran cercanía con la ciudadanía. Inclusive en mis años del Banco Interamericano de Desarrollo, que yo tenía muchas veces que ir a mirar proyectos en regiones apartadas de Colombia o en muchos lugares de Latinoamérica, ese contacto directo, el entender el ciudadano, el unirse de corazón a corazón en una circunstancia, a mí me ha llenado siempre. Cuando fui senador lo hice igual, cuando fui candidato a la presidencia lo hice igual. Nosotros empezamos construyendo una plataforma con nuestros talleres Construyendo País. Y eran talleres pequeños y la gente opinaba. Y en ese contacto yo creo que me enriquecí como persona. Y entonces me nacen hacer estas cosas. Sí, se le nota, lo hace de una manera espontánea, por lo menos yo lo interpreto así. Me nace hacer estas cosas, pero me nace además por reconocer lo que son los héroes de nuestro país y las personas que todos los días dan lo mejor por nuestro país. Si usted se da cuenta, ese día no solamente fue el saludo a nuestro patrullero con tanto afecto, sino también fue el saludo al batallón de desminado. Sí. Son héroes. Saludar a la policía Guayú. Qué belleza, las mujeres. Que también concilian desde su cosmovisión hasta el orden constitucional. Eso es un mensaje lindísimo para el país. Saludar a nuestras fuerzas especiales. Saludar a las personas que están muchas veces protegiendo el orden público en circunstancias de protesta violenta. Todos esos mensajes se van llevando. Pero si usted lo mira en la cotidianidad de mi día a día muchas veces tienen como digo yo, esos arranques. Ayer, por ejemplo, estábamos en Valdivia. Fuimos a ver la situación de la carretera después de esos actos cobardes que a veces comete el ELN para tratar de demostrar algo de presencia. Y ayer entré a una de las casas a saludar a la comunidad, a hablar con las personas, y entonces nos van contando sus angustias y sus sufrimientos. Yo creo que ese es el ejercicio también de un liderazgo sin tanta distancia y mucho más de afecto. Yo creo mucho en el afecto, en el ejercicio del liderazgo. En mostrar los sentimientos. Usted me hace recordar esa triste noticia de una señora que le envió una carta a través de una persona, y yo sé que usted no se enteró. ¿Qué sintió cuando supo que una carta que ella había escrito con tanta fe la habían votado? ¿Se lo digo en diplomático o se lo digo en colombiano? No, en la verdad. Entonces se lo digo en medio berraquero. Y le digo, ¿por qué medio berraquero? Porque yo a donde voy, a mí me entregan papeles, cartas, y normalmente pues uno trata de leerlas absolutamente todas, pero también con el equipo más cercano mío, yo pido por favor revisemos estas comunicaciones, normalmente se les da tránsito, se responden, seguramente se habrá dejado de contestar una o dos, digamos, eso pues no, es normal porque son muchas cartas todos los días, pero me gusta. Y le dio mucho coraje, raro. Claro, porque dije, ¿por qué no apareció la carta? Entonces, pero lo curioso ¿Y se ha conectado con ella? Entonces, óigame el cuento. Entonces, lo curioso es que muchas personas que saben que yo soy todo lo contrario, con esa carta y estaban tratando de armar todo un huracán que el presidente no había atendido ese llamado. Pues, por supuesto, ahí lo que hubo pues, fue un error de la persona que debía ser quien entregara la carta, pero el mensaje que también yo quiero es que esa persona pueda venir un día a la Casa de Nariño a conversar con el presidente de la República. Entonces, una de las cosas que más disfruto a veces, como son jornadas tan extensas, Daisy,
en el día yo insisto mucho en que la Casa de Nariño esté constantemente abierta para tours, para que entren los ciudadanos y conozcan la casa. Y a veces cuando voy de un lugar a otro me encuentro con el tour de los ciudadanos. Y lo Paso, los emociona. saludo y hablamos y nos tomamos una foto y entonces me van contando y usted no sabe las historias tan maravillosas que se encuentran en esas conversaciones. En eso se asemeja al Papa. Su seguridad no debe vivir muy contenta, No, porque no rompe el vive, protocolo. Yo lo he visto. no La vive seguridad contenta. se sale, saluda a todo el mundo. No vive contenta. ¿Usa Pero chaleco antibalas? no. Le voy a contar, me usé varias veces en campaña, me lo dieron y me recuerdo una vez que fui a San Vicente del Caguán. Teníamos muchas advertencias de que no fuera porque iban a ubicar un francotirador. Y yo dije, no, vamos a San Vicente del Caguán, hay que ir. Entonces llegué y entonces el equipo de seguridad me había insistido tanto en que me pusiera el chaleco. Me puse el chaleco y yo estaba literalmente asfixiado. Pesa, lo acalora. Entonces yo dije, no, mire, cojan el chaleco, que aquí vamos con la ayuda de Dios. Obviamente el equipo nos ha protegido y yo debo decir, el equipo de seguridad presidencial son personas maravillosas, con quienes también tengo mucha cercanía personal. Y me gusta constantemente agradecer y exaltar la labor que ellos cumplen. Muchos de ellos me acompañaron durante la última fase de la campaña y son personas excepcionales, que entienden lo que hay detrás de cada expresión de afecto mía hacia el pueblo colombiano. Entonces ellos han adaptado también sus responsabilidades a esa realidad y a ese estilo de gobierno. Muchas gracias por su sinceridad, presidente, porque de verdad sí nos conmovió mucho la historia de la señora. Y qué bueno que usted sea capaz de expresar eso y no tapar y decir, no, la cosa diplomática. Yo creo No, que el cuando yo digo país la cosa diplomática es que sí, voy a hacer. la frase medio berraquera es la que más, Me gusta. la que más resume lo que Le quedó realmente muy sentí. bien. Sí. Bueno, usted cumple en 2 semanas su primer año de gobierno. Vamos a mirar 2 escenarios. El escenario, cuando uno termina un año, más que todo el año, el 31 de diciembre, uno mira el año y dice, me fue bien, me fue mal, muchos quemamos lo malo, guardamos lo bueno. ¿Qué siente que hizo realmente bien y que lo dejó satisfecho en este Daisy, año? yo se lo voy a poner de esta manera. Yo me desvelo todos los días por cumplir el plan de gobierno. Porque fue un plan de gobierno construido de abajo hacia arriba. Y obviamente sabemos que hay 2 niveles de responsabilidad. Las decisiones que dependen estrictamente del presidente y del gobierno y las que dependen del proceso legislativo, donde uno trata de hacer lo que más puede, pues no necesariamente las cosas salen como uno quiere. Entonces, cuando yo veo el balance del primer año, yo le dije el otro día a mis compañeros de gobierno, tratemos de tomar el discurso de posesión y verlo un año después cómo está. Y esas son las cosas que a mí más me hacen feliz. ¿Y siente que cumplió? Entonces le voy a contar. Dijimos en el discurso de posesión, nosotros queremos sanear las cuentas del sistema de salud, las deudas del Estado. Lo que hizo ayer. Entonces, ayer arranca el esquema o el acuerdo de punto final para dar ese paso. Queremos avanzar en la educación universitaria gratuita para los más vulnerables. Hoy, mientras usted y yo estamos aquí conversando, más de 47,000 jóvenes de familias vulnerables están llegando gratuitamente a la universidad pública. Dije también hace un año, nosotros necesitamos y queremos dar un paso fundamental en materia de atención a la pequeña infancia. Aumentamos el PAE en un 46% y estamos avanzando hacia la jornada única, a duplicarla en las metas del plan de desarrollo, o cosas tan elementales como la vivienda. Ya a este momento tenemos cerca de 50,000 personas, más de 50,000 personas que han recibido el subsidio de cuota inicial o de tasa de interés a través del programa Mi Casa Ya, o tenemos más de 50,000 personas que están recibiendo los mejoramientos de barrio o de casas donde están pisos, baños, techos, cocinas, refuerzo estructural, que se están beneficiando. Tenemos más de 140,000 inscritos en el programa Semillero de Propietarios. Yo podría irle avanzando, por ejemplo, energías renovables, que esa fue una gran apuesta que le planteamos al país. En un año casi que triplicamos la capacidad instalada que recibimos y ya aseguramos proyectos por 1.398 megas, que sumado a lo que tenemos este año, nos va a llevar a superar la meta que yo tenía en el plan de gobierno, que eran 1.500 megas. Un salto fundamental para el país. O cuando hablamos de la economía naranja,
no solamente ya tenemos las líneas de crédito, los programas de estímulo, sino que hemos movilizado las instituciones para apoyar el emprendimiento creativo, desentrabar los proyectos de infraestructura, 21 proyectos desentrabados, el 70% de las vías de cuarta generación desentrabadas y ya en funcionamiento para empezar a generar puestos de trabajo. Lo que dijimos, vamos a enfrentar ese crecimiento exponencial del narcotráfico. Por primera vez en 7 años, parar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Cuando empezó nuestro gobierno veníamos con una tasa de homicidios creciendo al 5%, el año pasado logramos bajarla al 1%, yo quería llevarla al 0%, pero en lo que va de este año estamos casi en una reducción del 5%. Entonces, muchas de las cosas que se dijeron en el discurso de posesión se están materializando y yo normalmente tomo los 203 puntos que fue la propuesta con la que llegamos a la presidencia, cómo va avanzando y ya tenemos 183. Y está haciendo un checklist como en porcentaje para cuando termine el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque seguramente habrá metas que no se logren. Eso es normal. Triste, pero es normal. Pero yo lo que quiero es que cuando termine el gobierno, cuando esté llegando ese 7 de agosto del 2022, yo pueda volver a sacar el folleto de esos 203 puntos y que los ciudadanos puedan escrutar lo que se cumplió. La ley del veterano, por ejemplo, sí, muy lindo, que me llenó también de mucha emoción. La no conexidad de los delitos, del delito del secuestro y el narcotráfico con el delito político, entre las grandes propuestas que nosotros le hicimos al país. La reducción de impuestos a los generadores de empleo, a las empresas, también me llenó de alegría. El fortalecer a la Superintendencia de Salud para sancionar a las EPS que abusen de los colombianos. Entonces yo diría que conforme al plan de gobierno, sí, ahí nosotros tenemos hizo grandes muchas conquistas. tareas bien. Se han hecho muchas tareas. Y mal, o que no le fue bien, o que no dio los resultados esperados, Daisy, o que no dependían de usted y que hay que corregir el rumbo. Mire, por ejemplo, yo creo que nosotros nos pusimos una camiseta desde la campaña. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. ¿Ese podría ser el lunar? Entonces, no, yo le diría, en la lucha contra la corrupción, en las decisiones que dependieron del gobierno, se ha avanzado mucho. Por ejemplo, se acabaron los cupos indicativos. Eso es un paso trascendental que muchas veces lo dije. 2, nosotros logramos sacar una directiva presidencial para que todos los altos funcionarios hagan pública la declaración de renta, empezando por la mía. 3, lo que es la ley de rendición de cuentas, importante paso. 4, el decreto que establece los pliegos tipo para infraestructura para que se acaben los pliegos sastre, enfrentemos los carteles de únicos proponentes y los abusos de contratación directa, también se avanzó. Pero yo creo que hay algunas leyes que sin duda debieron salir en el Congreso. No necesariamente responsabilidad ese nuestra. problema, digamos, el tema a veces es de percepción y la sensación que hubo fue descuido, entonces la gente interpretaba que la ministra se equivocó, que lo hicieron a propósito, obviamente Claudia López y mire, ellas salieron a decir que era una cosa arreglada. Yo no voy a entrar en ese cruce de acusaciones, porque lo curioso es, después de que pasa la consulta anticorrupción, que no logra el umbral, nosotros invitamos a esa mesa, en esa mesa se discutieron los proyectos y se presentaron. Lo que llama la atención es porque algunos de los que estuvieron en la mesa después no acompañaron esos proyectos en el Congreso. Pero esa discusión no es para estar volviendo a ella. Lo que tenemos que hacer es sacar adelante estas normas y vamos a seguir perseverando. Y además, en lo que corresponde al Estado, que son las decisiones nuestras, con la mesa que establecimos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, donde nosotros estamos privilegiando la ética en lo público, la transparencia en la información disponible, seguiremos avanzando. Y yo lo que quiero es que todas las entidades tengan ese mandato. Donde haya corrupción, vamos a ser implacables. Y desde luego tendremos que ser quizás mucho más intensos en el Congreso de la República para sacar más normas que se requieran. Pero debo decir una cosa, dice, yo más que considerar que ahí hay un error, lo que creo es que todos debemos hacer mucho más. Y eso es una responsabilidad que no solamente es del Ejecutivo, es el Ejecutivo, es el Legislativo, es toda la sociedad, para que nosotros seamos más contundentes frente a ese fenómeno. Me tomé el trabajo y me traje un soplete de 100 puntos que su equipo de comunicaciones muy juicioso preparó y vi que tiene mucho que ver con su discurso el 20 de julio y me imagino este es el balance. Hay algunos puntos que uno dice, ¿cómo pueden haber hecho tantas cosas y no se sabe?
pero también hay algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, usted va dividiendo por ministerios y por algunas de las consejerías. En el caso de los cultivos ilícitos, digamos que cuando terminó el presidente Uribe, los cultivos estaban más o menos en 60.000 hectáreas. Tuvimos fumigación desde el presidente Turbay. Empezamos como ensayo, marihuana, política de fumigación del presidente Gaviria. Yo estaba con él, por eso la conozco. Y uno dice, y en el 2001 el mundo dice, ni que me acuerdo la Unión Europea dice, las FARC son un grupo terrorista, que fue una gran cosa reconocer que eran terroristas financiados por el narcotráfico. Pasamos todos esos años, sigue que el narcotráfico, siguen creciendo los cultivos, se hace un proceso de paz, gran parte de las FARC se va a la vida civil y seguimos en las mismas, volvemos a tener 200.000 hectáreas, yo entiendo que usted dice que sí se han reducido los cultivos ilícitos, lo cual es un avance y lo ha reconocido el gobierno americano, pero ¿por qué seguimos exactamente en el mismo punto? Daisy, a ver, si las FARC ya no están. Pero mire, pongamos las cosas como son. A mí muchas veces me llega esta pregunta y me dicen, ¿pero por qué usted insiste en volver? Mire, el reto que no crea, uno todos los días se lo pregunta. Un presidente de mi generación, que es una generación que por primera vez gobierna Colombia y que deberíamos nosotros estar pensando en una agenda de futuro todos los días, pues desafortunadamente nos toca seguir viviendo con unos problemas que envejecieron mal por decisiones equivocadas de antes. Pero ¿quién está controlando sus cultivos si no son ya las FARC, el ELN? No, déjeme, hablemos las cosas con mucha claridad. ¿Qué pasó en los últimos años? Es que en el año 2012 teníamos menos de 60.000 hectáreas. Sí. Y cuando empezó nuestro gobierno, que hicimos el balance intercensal, teníamos 209.000 hectáreas. Entonces, con esa información, Daisy, uno dice, ¿aquí qué pasó? Y entonces, en el aquí qué pasó, encontramos 3 elementos. Primer elemento, el desmonte de los grupos manuales de erradicación. Colombia llegó a tener 100 grupos manuales de erradicación en el 2010. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 23. 2, la aspersión aérea se suspendió a partir del 2015. Y si usted se da cuenta, solamente con esas 2 decisiones, el crecimiento es desbordado. Pero viene otra, y fue el prurito de creer que la única forma en la que se podía ser efectivo era a través de la erradicación voluntaria condicionada a la entrega de dinero. Entonces, la conjugación de todo eso llevó a ese crecimiento exponencial. Y yo lo dije desde que era senador. A más coca, menos paz. ¿Y quiénes están detrás de eso? Está el ELN, está el Clan del Golfo, están los Pelusos, están los Caparros, está el ELN, está los Pachenca, los Pacheli, los GAO residuales o las antiguas FARC o disidencias de FARC hoy. Estamos como en un punto muerto. Pero además con una cosa terrible, y es la influencia y el canal con los carteles mexicanos. Entonces, por eso nosotros tomamos una decisión desde el comienzo. Vamos a enfrentar este fenómeno. Y lo enfrentamos. ¿Cómo lo hicimos? Aumentamos los grupos manuales de erradicación. Hoy tenemos más de 100. 2, nosotros empezamos a hacer mucha más interdicción. Y la demostración más clara es que Colombia es el país número 1 en el mundo en incautaciones. Por cada tonelada que Estados Unidos incauta en sus fronteras, nosotros estamos incautando 18. Somos más del 50% de las incautaciones en este hemisferio. Y eso demuestra lo que Colombia está haciendo. Pero además, mejorando la capacidad disruptiva, fortaleciendo además la lucha contra el lavado de activos, enfrentando el contrabando que muchas veces viene vinculado con esa cadena criminal. Hemos estado mejorando nuestra presencia en las regiones y sí, hemos hecho además una argumentación para poder tener aspersión aérea con precisión, con todas las precauciones que se requieran sociales y ambientales, y también donde funciona se han mantenido los programas de erradicación voluntaria. Y por eso a la fecha tenemos más de 80.000 hectáreas que han sido erradicadas y sustituidas. De esas, 70.000 son las que corresponden a lo que es erradicación manual y cerca de 12.000
a lo que ha sido el programa PENIS, adicionándole lo que se llama formalización para sustituir. Pero es la combinación de todas las herramientas. Escuchándole, señor presidente, uno sentiría como que el problema más grave que tenemos definitivamente es el narcotráfico. ¿No lo hemos podido combatir? Yo le diría, sí, ese es el problema más grave. Pero el problema más grave es por todo lo que ocurrió en los últimos años que dejó que llegáramos a esas 209.000 hectáreas. ¿Qué pasó? Por primera vez en 7 años paramos el crecimiento, tuvimos una leve reducción con un esfuerzo titánico. Pues se requiere tener sin más glifosato. Herramientas. Claro, sin glifosato, pero un esfuerzo titánico. Es decir, casi que hemos tenido que erradicar, por lo menos entre agosto y mayo, casi 50.000 hectáreas para tener esa reducción. Viendo que hay resiembra y que existe además esa criminalidad detrás, pues nos obliga a tener todas las herramientas, pero además con otros elementos. Es que esa coca lleva a que haya grupos armados ilegales que están asesinando líderes sociales, que están intimidando poblaciones, que quieren capturar poder electoral y que están al servicio de los carteles mexicanos. Entonces, mi responsabilidad en defensa del orden constitucional es enfrentar ese fenómeno y que, producto de enfrentar ese fenómeno, seamos efectivos. Y estamos aplicando todo lo que sea necesario y que hace parte de la visión integral de la política Ruta Futuro que lanzamos hace unos meses, que va desde la erradicación hasta el tratamiento al adicto, pasando por la prevención, pasando por enfrentar el microtráfico, pasando por la lucha contra el lavado de activos, desmantelar las actividades financieras y la forma en la que se distorsiona la economía local. ¿Usted les ha puesto metas antinarcóticos frente a la cantidad de hectáreas que deben erradicar en caso de que terminemos de nuevo con el glifosato, erradicación manual, interdicción? ¿Hay metas exactas? Pero claro que las hay. De hecho, este año solamente en erradicación manual debemos llegar a las 80.000 hectáreas. Porque tenemos que seguir llevando esta tendencia a la baja todos los días. Pero dicen los expertos que la coca tiene patas frente al glifosato y lo hemos visto como que sale corriendo, se traslada. El glifosato, y en esto quiero ser claro, yo no soy un activista frente a un herbicida. Sí, lo ha dicho mucho. O sea, primero, sí. Hace poco que estuve en Agroexpo, instalando Agroexpo, me puse a hablar con varios agricultores. Todos usan glifosato. Todos los con los que hablé, en distintos cultivos. Es el herbicida más utilizado en el mundo para productos, para el desarrollo de agroindustria o producción agrícola. Y aquí lo que nosotros debemos entender, claro, es una herramienta, pero es una herramienta que debe tener las precauciones y los mitigantes donde se requiera. Porque si vemos que en algunos lugares está funcionando la erradicación voluntaria o la erradicación manual o la sustitución o el desarrollo alternativo o el pago por servicios ambientales, pues no es necesario tener que hacer aspersión. Pero hay que tener todas las herramientas a la mano. Y eso fue lo que nosotros le planteamos a la Corte y por eso acaté su fallo, porque la Corte está diciendo sí, esa es una responsabilidad que recae sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes, tomando todas las precauciones, pero además entendiendo que aquí lo que se trata es de solidificar la argumentación para poderla aplicar. En lo que tiene que ver con mi defensa encontré 4 puntos: lucha contra las drogas, que usted me lo acaba de explicar, reducción de homicidios, también hablamos, protección de entornos escolares y recreativos, lucha contra organizaciones criminales. Pero hay algunos aspectos que preocupan al ciudadano del común: el aparente crecimiento de los grupos armados, el rearme de algunos, todos los que se han ido podrían estar. Pero es que no ¿Qué tanto están luchando en eso? Esa fue una de las prioridades y por eso Sabata amarrada a enfrentar el narcotráfico. Es que, ¿qué pasó? Entre el 2015 y el 2018, ¿qué ocurrió? Las disidencias de las FARC empezaron a crecer. Entonces, Guacho, David, Gentil Duarte, Jason Orejas, ahí les mencionando 4 bandidos de altísima peligrosidad. Capaces de rearmarse. Que venían de esas disidencias. Hoy ninguno de ellos está actuando porque han sido derrotados por la fuerza pública. Guacho llevaba haciendo de las suyas 1 año y medio cuando yo llegué a la presidencia. Yo recuerdo yendo a Tumaco y la comunidad diciéndome: vea, presidente, haga algo con el Oliver Sinisterra.
y les dije a ellos, antes del 31 de diciembre, a Guacho se le va a acabar la guachafita. Y se le acabó. Y David también cayó. Y Rodrigo Cadete, es uno de los más peligrosos criminales que ha tenido las FARC, antes y hasta hace poco, también fue dado de baja en una operación impecable de la fuerza pública. Jason Orejas, el zar de la extorsión en lugares del país, también vinculado a esos negocios. Entonces nosotros hemos venido actuando, tanto así que si usted ve las acciones frente al Clan del Golfo, a los Caparros, a los Pelusos, a la mal llamada oficina, a los Pachenca, que cayó el número 1 y el número 2, el número 1 Chucho Mercancía, el terror del Magdalena, es porque nosotros estamos actuando. Que si podemos en este momento cantar victoria y dar la vuelta olímpica, claro que no. Pero aquí hay un gobierno con determinación, sí. Que además, una cosa importantísima, Daisy, hemos trabajado con la ciudadanía. A la fecha ya tenemos más de 1 millón de ciudadanos que están en las redes de participación cívica, ayudándonos a nosotros a detectar dónde están esos criminales. Y eso también hace parte de nuestra agenda de seguridad. Sí, claro que pareciera que esos guerrilleros tienen generación espontánea, ¿no? Entonces, acabamos con 4, aparecen 5. Acabamos ¿Por qué? Con 5. Por el narcotráfico. Sí, es el motor de ello. Por el narcotráfico. Es y la por gasolina. eso nosotros tenemos que hacer esta lucha integral. Hay otro tema también que tiene que ver con este punto de defensa, es el de la muerte de líderes. Yo sé que no solamente es en este gobierno, es impresionante la cantidad de líderes asesinados desde el momento en que se firma el proceso de paz. Manco, pero le voy a decir una cosa, a ver, pongamos las cosas también en la dimensión. Primero, los líderes sociales no empezaron a aparecer en Colombia después de que firmaron los acuerdos. Que esa es una ilusión óptica que algunos han tratado de lanzar, ¿no? Aquí líderes sociales han existido siempre. ¿Pero por qué los están matando? Óigame esto, la violencia contra líderes sociales va mucho más allá después de la firma. Miremos las series de los últimos años. Siendo senador, siendo precandidato presidencial, no solamente me uní públicamente a la causa de rechazar esa violencia contra los líderes sociales, sino que en mi discurso de posesión dije que íbamos a enfrentar ese fenómeno. ¿Que se ha presentado ese fenómeno en nuestro gobierno? Desafortunadamente sí, pero también pongamos las cosas en la realidad. Desde que se lanzó el plan de acción oportuna, la reducción en el número de asesinatos es del 50%. Sí. Y la reducción en total de lo que va del gobierno es del 35%. ¿Puedo salir a sentirme feliz con eso? No, porque es que cada muerte nos duele, pero la de cualquier colombiano, la de los líderes, la de los policías, la de los ciudadanos, la de todo el mundo. Y además viene otro tema, la complejidad del asunto y la articulación. Porque la pregunta que uno se hace, ¿cuántos líderes sociales hay en Colombia? Entonces, al comienzo, no había una unidad sobre esa cifra. Hay 23 caracterizaciones que tiene Naciones Unidas. Esas 23 caracterizaciones pueden ser superiores a los 7 millones de personas. Ahí está el líder campesino, el líder LGBTI, el líder de derechos humanos, el líder comunal. Solamente las juntas de acción comunal, como lo he dicho en varias entrevistas, son 67,000. Sí, y todos los miembros de las juntas caen dentro de la configuración o la descripción de liderazgo social, y ahí solamente son 5.400.000 personas. Entonces, la respuesta en materia de esquemas individuales de seguridad, tenemos una unidad nacional de protección donde el 56% de los esquemas son para líderes sociales, que le cuesta al Estado casi 1 billón de pesos al año, que es la mitad de lo que cuesta el PAE. Entonces, el esfuerzo que se hace en materia de protección es muy grande, y la gran mayoría de líderes que han sido asesinados no habían reportado ni amenazas ni estaban con protección. Algunos sí habían despachado sus esquemas o no estaban con sus esquemas en ese momento. Todo eso nos duele. ¿Pero por qué le hago esta descripción de la proporción? Porque atender esta situación requiere también el involucramiento de los gobiernos departamentales y municipales. Y hoy queremos llevar esos planes de acción oportuna, esa respuesta de alertas tempranas, a que sea inmediata en los territorios, pero diciéndole también, Daisy, que el fenómeno antes estaba concentrado en cerca de 54 municipios y se ha ido reduciendo en lo que va de nuestro gobierno. Y le he puesto además un mensaje muy claro:
a los comandantes de policía y del ejército que uno de los indicadores de éxito de su gestión es que en el lugar de su jurisdicción no se estén presentando estos crímenes. ¿Para qué? Para que eso obligue también que ellos estén involucrados con el liderazgo social en la protección colectiva. Cuando le pregunté acerca de los temas que podría hacerlo sentir un poco desilusionado de lo que ha pasado en este primer año, ¿no cree que lo que pasó con el famoso memorando que publicó el New York Times de los falsos positivos supuestamente ordenados? No, es que yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con las palabras. Porque, primero, ahí decía que se estaban ordenando asesinatos. Eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. Y además, trataron de enfocar todos los ataques en el general Nicasio Martínez. Curiosamente, le digo varias cosas. Yo he trabajado con 2 cúpulas. No con una, con 2. Cuando yo llegué a la presidencia, yo recuerdo que había un debate político que Duque tiene que salir a echar a la cúpula de Santos. No, señora. Porque es que las fuerzas militares no pueden estar manoseadas políticamente. Jamás manosearía políticamente a las fuerzas militares de nuestro país. Y yo quise dar esa señal. Si hay cosas que se hicieron mal en el pasado, aquí se corrigen. Y se trabaja con la cúpula, porque aquí lo que se busca es trabajar en una unidad de un cuerpo que tiene que ser responsable con la Constitución y con la ley. Con el general Alberto Mejía, hoy embajador en Australia. Con el general Ricardo Gómez. Con el general Nieto. Con el almirante Durán. Con el general Bueno. Trabajamos el plan Colombia Bicentenario y el plan Bicentenario. La hoja de ruta en materia de seguridad para que ellos se la trasladaran después a quienes fueran sus sucesores. Y mire, desde ese momento, y usted lo podrá preguntar a Alberto Mejía, mis instrucciones fueron claras. Aquí vamos a desmantelar esas estructuras criminales, privilegiando capturas y desmovilizaciones individuales, pero también aumentando los combates donde se requiera. Y eso es lo que ha pasado. Aumento de los combates, más desmovilización, más capturas, y usted puede mirar el comportamiento de las bajas cuál ha sido. Por eso esa información está en evidencia. Y entonces después vienen los ataques al general Nicasio Martínez. ¿Cómo llegué yo a la elección de esa cúpula? Recorriendo el país, hablando y mirando la trayectoria militar, mirando además si tenían o no investigaciones en Procuraduría y Fiscalía. Y así se hizo, porque yo no venía de ninguna rosca dentro del ejército, ni he tenido roscas al interior de las fuerzas. ¿Y cómo llega el general Nicasio a ser comandante del ejército? Con una evaluación de su hoja de vida. ¿Qué pasó en los 8 años antes de que yo llegara a la presidencia? Comandante de la 4ª Brigada, comandante de la 5ª División, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, director de la Escuela Superior de Guerra e inspector del Ejército. Y pasó 2 veces en el gobierno anterior por el escrutinio del Senado para sus ascensos. Entonces me dicen que un general en 6 meses, por trabajar con el presidente Duque, entonces se convirtió en la oveja negra. No. Yo le he pedido a los generales, salgan, enfrenten, pongan la cara, enfrenten cualquier acusación, porque para eso tienen su trayectoria. Pero yo recuerdo muchas voces que me decían, mire, salga del general Nicasio, quémelo ya, salga de él. No, porque es que uno no puede deshonrar una carrera que se forma a través de los años. Yo no tengo ánimo para cometer injusticias. Yo no tengo temperamento para cometer injusticias, y mucho menos cometer injusticias para tratar de quedar bien con sectores de la opinión con intereses políticos. No sirvo para eso. Y por eso le he pedido al general que dé la cara. Y además, creé una comisión externa para que analice todo lo que ha sido el fundamento operacional de nuestro gobierno, que viene con las directrices de atrás y que ha sido reconocido además por la OTAN, porque Colombia es el único país de América Latina que es socio activo de la OTAN. Entonces, todo esto a mí me parece que es importante, pero de nuevo, Daisy, que los generales tengan siempre la frente en alto para salir a enfrentar cualquier tormenta. Lo que pasa, señor presidente, es que después de lo que pasó, de la publicación, de todo el escándalo, aparece un segundo escándalo en que se están cuestionando quién entrega, quién es el soplón, quién es el que filtra, y se ofrecen cosas. Entonces, la lectura que la gente tiene, y yo le pregunto lo que la gente del común dice, ¿qué pasó ahí? Yo entiendo lo de una carrera. Le digo, vayamos por puntos, punto por punto. Frente a lo primero, ahí está la comisión que debe entregar su reporte en estos días.
Dos, frente a lo que fueron las situaciones que originaron cuestionamientos a partir de la muerte de Dimar Torres. El señor Dimar Torres fue asesinado, pero la información que el cabo, que estuvo allí, el que lo asesinó, fue mentira tras mentira a la inspección del ejército y a la fiscalía con la misma versión. Y yo siempre les dije, me hacen el favor y esto se lleva hasta las últimas consecuencias. Se hizo la revisión de balística, se hizo la revisión forense y al cotejar los testimonios que había entregado el cabo con la información que le había dado la inspección del ejército y la fiscalía era una mentira. Y nosotros mismos como gobierno le dimos a la fiscalía, estamos acá comprometidos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué nos llevó a eso? No solamente a abrirle la investigación y a procesar a ese cabo, sino también escalar a otras personas que hubieran podido encubrir o participar en esos hechos. ¿Por qué? Porque aquí hay cero tolerancia con esas violaciones. ¿Y las filtraciones qué sentido tienen? Y entonces viene lo otro. Cuando empezó todos estos escándalos, yo dije, bueno, aquí ¿qué puede ser? Yo empecé a escuchar voces de personas de afuera que conocen estos procesos y muchos dicen, mire, este tipo de vendetas institucionales suelen presentarse cuando hay cambios de cúpula, cuando hay personas que eran más cercanos a los comandantes de antes, cuando llegan los nuevos. Eso ha pasado y no es la primera vez que ocurre. Pero obviamente mi molestia es, hombre, esto no debería estar pasando al interior de las fuerzas, pero sobre todo que sea sincero. Y por eso también he sido absolutamente implacable. Una sola mancha contra el honor militar, una sola mancha con el honor institucional. Cero tolerancia. Aquí no aceptamos casos de corrupción. Y mucho más. Debemos ser más drásticos en el caso de la fuerza pública. Y en general, a mí me parece que, en general cuando dijo, bueno, sí, nosotros mandamos un formulario que hablaba de afectaciones, que se prestó para malos entendidos. Bueno, se retiró. Pero además de eso, yo pregunto, ¿dónde están los lineamientos que se han venido expidiendo en materia de derechos humanos? ¿Por qué eso nadie hace referencia? No solamente hay 50 puntos que han sido transmitidos a todos los integrantes de la fuerza como principios en la protección irrestricta de los derechos humanos, sino que es uno de los ejes centrales del Plan Bicentenario, del Plan Colombia Bicentenaria, anterior a la llegada de la nueva cúpula y desarrollado después por la nueva cúpula. Entonces, a estas cosas sí, hay que hacer frente, pero también hay que hacer frente teniendo en cuenta cuáles son todas las variables para que el país mantenga esa confianza tan importante en quienes defienden la vida, honra y bienes y libertades de los colombianos. Escuchándolo, le he estado prestando toda la atención. Hay cosas que me llaman mucho la atención de lo que usted dice, no politizar a las fuerzas militares, loable. Ese experimento que usted hizo de nombrar un gabinete técnico ha sido muy cuestionado por la clase política, pero al país le gusta o no. Daisy, mire, de nuevo, yo estoy cumpliendo mi programa. Okay. Yo estoy cumpliendo lo que se le dijo al pueblo colombiano. Yo no dije que íbamos a tener un gabinete enemigo de los políticos o enemigo de la política. En el gabinete hay personas que tienen filiación, pero lo que yo siempre dije, más allá de la filiación política, queremos personas que sean idóneas en sus temas. Entonces, usted lo ve. El ministro Juan Pablo Uribe de Salud, que fue viceministro hace 20 años, uno de los más grandes expertos en salud pública, estuvo en el Banco Mundial, fue el gerente de la Fundación Santa Fe, reconocido por su excelencia en la gestión. Él dice que él es liberal, pero yo no le pregunté, muéstreme el carnet para nombrarlo. Está bien que él tenga esa orientación política, pero está ahí por su conocimiento. La ministra Carmen Vázquez, de Cultura, liberal, de filiación y quizás ideológicamente. No le estaba cuestionando, está diciendo todo lo contrario, claro, que ha sido bien recibido y ha sido una lucha dura, ¿o no? Sí, pero lo que le quiero decir es, miren las personalidades que están ahí. José Manuel Restrepo, conservador; Alberto Carrasquilla, conservador; otros son independientes; otros inclusive pueden tener más cercanía a sectores que no necesariamente se vean representados ideológicamente en el gobierno. Y además, algo que fue muy bonito, como yo no cargaba ese mensaje de seguir ahondando las diferencias de los colombianos,
Usted puede mirar el gabinete, la mitad del gabinete puede haber votado por el sí, la otra mitad por el no, pero se superan esas diferencias. Y yo creo que es un gabinete que se ha ido amoldando, que ha ido reconociendo sus Pero tareas fue arriesgado, diarias. ¿no? Sí, pero a mí me alegra ver cómo el gobierno también va tomando tracción y cómo personas que de pronto no tenían ese manejo en el Congreso lo han adquirido. Yo recuerdo, por ejemplo, la ministra Silvia Constaín, la ministra de Comunicaciones, cuando llegó al Congreso, los congresistas cuestionaban que no tenía ningún manejo político. Y hoy no hay un solo congresista que no le aplauda la gestión que tuvo para sacar adelante la ley de las TIC, sí, y cómo trabajó con ellos y cómo estuvo en los territorios y cómo tuvo la disposición siempre para escucharlos. Porque esas son cosas que se van dando también en el día a día. Y no es tampoco la primera vez que hay ministros así en el país. Hay gabinetes en el pasado, hay ministros en el pasado que también han tenido esas condiciones. Bueno, me están haciendo una cantidad de gestos que voy a ignorar. Voy a hacerle dos preguntas finales. Una tiene que ver con el tema de la paz. ¿Cuál es la paz de Duque? Porque uno se pasa escuchando, incluso cuando uno viaja a Europa, dice que acabó la paz. ¿Cuál es la paz de Duque? Arranque por una cosa muy elemental. Este país no lo podemos seguir manteniendo en una especie de embudo donde hay unos que dicen amigos y enemigos de la paz. Lo dije en el discurso del 20 de julio. Esa página se pasó. Aquí todos queremos la paz. Porque esa división maniquea, que fue con vocación electorera, lo único que hizo fue dividir al pueblo colombiano. Hoy nosotros estamos hablando de paz con legalidad. Porque la construcción de paz, si no va de la mano con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho, pasa por muchas cosas. Pero si usted quiere que vayamos a los detalles, a mí lo que me gusta es que me juzguen es por los hechos. 20 meses estuvo la implementación del gobierno anterior y solamente 2 proyectos productivos colectivos. Llevamos 24, beneficiando a más de 1.500 y pico de personas. En 20 meses de implementación, solamente se lograron cerrar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Hemos cerrado 14. En 20 meses de implementación, no logró materializarse una agenda de catastro multipropósito. La acabamos de lanzar con el BID y con el Banco Mundial para actualizar el catastro en todo el país, que estaba en el 5%, llevarlo al 60% en el 2022 y todos los lineamientos multipropósito en los 170 municipios PEDET. ¿Cuántos proyectos se han hecho de obras por impuesto? 41 empresas, 42 proyectos en 28 municipios PEDET, en 11 meses de gobierno. Y fuera de eso, el impulso que queremos darle a que la reincorporación sea exitosa. No solamente cuando llegué a la presidencia le pedí a la misión de verificación de Naciones Unidas que se quedara, sino que le he pedido nuevamente que renueve su presencia y su escrutinio en Colombia, que nos ayude a hacer esa transición exitosa de las personas que han dejado la violencia. Les hemos mantenido además el apoyo en materia de salud y en materia de atención familiar y estamos en un proceso para hacer nuevos asentamientos con calidad de vida, con énfasis productivo. Entonces, esas son las cosas que se hacen pensando en una paz con legalidad. Y lo otro que es muy importante, para que la paz en Colombia funcione, se requiere que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición sean efectivos. Yo he sido respetuoso de la justicia transicional, pero también he sido muy firme en poder expresar a la justicia transicional las preocupaciones que tenemos frente al Estado de Derecho. ¿Qué me preocupa a mí? La burla de Jesús Santrich. ¿Qué me preocupa a mí? Que Márquez, El Paisa, Romaña, Gran Nobles estén en Venezuela protegidos por el régimen de Nicolás Maduro y ellos tratando de volver a organizar estructuras criminales. No. Ahí necesitamos también que la JEP, en el principio de no repetición, sea además muy dura, sea implacable, expulse a los que tengan que expulsar y que nos den a nosotros la total y absoluta capacidad de ser contundentes para llegar hasta las últimas consecuencias frente a esos criminales. Y la última, ahora sí, el presidente Uribe. Todos los presidentes han tenido un jefe político, pero al suyo se lo ponen de papá, de patrón, de maestro, de que es el que lo gobierna. Mire, ¿por qué no se ha podido quitar? ¿Qué tanto de cierto hay en eso? Daisy, yo a eso no le... Mire, ¿sabe una cosa? Me parece tan ridículo. A mí me parece tan absolutamente ridículo. ¿Le molestan las caricaturas que le hacen? No.
¿Las mira? Saben que yo leo muy poca prensa. Yo me informo a través de, Pero de, quien de, y de qué, por otros favor, lo canales. lee. Yo me informo a través de otros canales y tenemos un equipo acá de comunicaciones que hace los barridos diarios. Pero véngame, yo le cuento sobre eso. A mí me preguntan, ¿cuál es su relación con el expresidente Uribe? Es mi amigo. Le tengo aprecio. Le tengo admiración. Es un colombiano que ha dado todo por este país. A mí no me da pena decir eso. Fue mi compañero en el Senado. Pero es su jefe. Fui su asesor. Tu jefe político. El jefe natural del Partido Centro Democrático es el presidente de la República, porque así están los estatutos. Pero yo además le reconozco a él no solamente su trayectoria y el liderazgo que ejerce en el Congreso, en la bancada, me parece bien. Pero además también tengo el mismo aprecio, el mismo respeto por el expresidente Pastrana. Tengo una muy buena relación. ¿Sabe con quién tiene una relación muy cercana? Con Belisario Betancur. También. Lo consultaba, lo llamaba, hablaba con él. Teníamos discrepancias, coincidencias. Lo que pasa es que yo entiendo que en el mundo de la pugnacidad política, cada vez que hay un candidato del Centro Democrático a cualquier cosa le dicen lo mismo. Se lo dieron en el pasado a ¿Usted se imaginaba que le iba a pasar? A mí, mire, le voy a decir una cosa. Cuando yo fui senador, primero decían que yo no era cercano. Después decían que yo era marxista, leninista, que yo era la ficha de Soros, el hijo de Fidel Castro. De todo dijeron en la campaña presidencial. Yo a esas cosas no les paro bolas, Daisy, por una sencilla razón. Yo soy el presidente de los colombianos. Y con una humildad muy grande le puedo decir, gané la nominación al interior de mi partido, con candidatos excepcionales. 12 encuestas, gané las 12. Después fui a una consulta abierta y saqué la más alta votación desde que se hacen consultas en los partidos políticos. Después saqué la más alta votación en una primera vuelta en la historia de este país. Y logramos la votación más alta en la historia de este país. Lo llevo con humildad, pero con el mandato claro de ser el presidente de todos los colombianos y de trabajar para todos los colombianos. Y el país no lo podemos seguir dejando llevar por la mezquindad en el ataque político. Usted sabe, una de las cosas que a mí más me alegró de la campaña, que hice una campaña sin agredir a ningún contendor. Monseñor Héctor Fabio Henao, que hizo firmar el acuerdo por la no estigmatización y por la no violencia verbal, me lo dijo hace 2 días cuando vino a proponerme lo mismo para las elecciones locales. El único que lo cumplió fui yo en la campaña presidencial. Yo fui a todos los debates y defendimos las ideas y ahí están mis propuestas. Y yo al debate no le huyo, porque fui 3 veces considerado el mejor senador de Colombia en la argumentación sin tener que estigmatizar y tener que ofender a nadie. Yo defiendo las ideas y en el plano de las ideas estoy listo para el debate, que me digan como digan, porque así lo he hecho toda mi vida. Se lo dije además al Congreso, yo no reconozco ni enemigos ni contendores políticos. Yo no estoy en pujas políticas con nadie. Hay algunos que quieren sobrevivir políticamente atacando personalmente al presidente. Yo a ese juego no le entro. Yo soy presidente por 4 años, quedan 3 años de gobierno y mi única obsesión es responderle al pueblo colombiano para que ese 7 de agosto del 2022, cuando esté caminando de salida por la Plaza de Armas, de nuevo a la condición de simple ciudadano, lo haré con la frente en alto e independientemente del vaivén de la opinión y de las encuestas, lo que yo espero es mirar a ese plan de gobierno y decir, cumplimos lo que tanto le dijimos al pueblo colombiano. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya lo vieron, es un ser humano extraordinario, una persona sencilla y cercana, y esperemos que le vaya muy bien, porque si al presidente le va bien, nos va bien a los colombianos, y creo que nos da una lección de humildad, de generosidad y también sobre todo de mucha fortaleza. Lo felicito porque gracias. No es fácil ser presidente y mucho menos de Colombia. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperamos tener de nuevo al señor presidente aquí en este espacio en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.